¿Qué tal, estimados participantes? Vamos a continuar con nuestra clase de tablas de frecuencia. Nos habíamos quedado en lo que eran las tablas para variables cuantitativas o variables continuas. Estas tablas son utilizadas cuando el número de resultados posibles que se puede obtener de una variable son muy amplios, como por ejemplo lo que es la edad. No podríamos hacer una tabla de frecuencias para lo que son edades, ¿no? Porque las edades van desde 1 hasta, digamos, 80 años, ¿no? De esa manera no podríamos resumir, ¿no? No haríamos un buen resumen de los datos. Por eso es que se manejan lo que son intervalos para esta clase de datos. Vamos a iniciar ahora con lo que es un intervalo de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? Nos dice que estos son empleados en tablas de frecuencias estadísticas, ¿no? Y pueden contener diversas medidas de una variable. Y consta de un límite inferior y un límite superior. La cantidad de intervalos no deberían ser muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es que no se resumiría bien la información, ¿no? Y tampoco pueden ser muy pocos los intervalos, porque lo que haríamos es perder información. ¿Cómo podemos calcular entonces el número de intervalos? Se puede calcular mediante una fórmula que es la raíz cuadrada del número de datos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una muestra de mayor a 225, te dice que esta fórmula te va a dar aproximadamente más de 15 intervalos. Y en ese caso, cuando la muestra es mayor de 225, debes usar esta fórmula, ¿no? 1 más 3.22 logaritmo del número de datos, ¿no? O tamaño de la muestra. Y si en ambas fórmulas te sale más de 15 intervalos, bueno, ¿no? Lo recomendable es usar solamente los 15 intervalos. Y ese intervalo debe tener un ancho, ¿no? Esto le llama ancho de clase. ¿A qué es igual este ancho de clase? Es igual a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo, ¿sí? Es decir, ese ancho de clase es el mismo en cada intervalo. Y después tenemos lo que es el cálculo de un nuevo rango, ¿no? Un rango, ya habíamos definido anteriormente que era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Pero en este caso se calcula un nuevo rango, que es ¿no? Lo que es el ancho del intervalo de clase multiplicado por el número de intervalos, ¿sí? En este caso te dice que es el ancho ajustado. Vamos a ver eso del ancho ajustado porque, digamos, ¿no? Si te da un ancho de 3,23 o 3,2, entonces tu ancho ajustado sería de 4, ¿no? Siempre se trata de ajustar al próximo número mayor. Entonces el intervalo se sumará, entonces el incremento se sumará al valor máximo o se restará al valor mínimo. O también lo puedes distribuir, ¿no? Una parte para sumar al valor máximo y otra parte para restar al valor mínimo, ¿no? Y después tenemos lo que son las marcas de clase, ¿no? Que se definen como el punto medio de un intervalo de clase. Entonces es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Vamos a tomar un ejemplo que es el siguiente. Y entonces tenemos que partir calculando lo que es, ¿no? el número de intervalos, después lo que es el rango, después lo que es el ancho de clase, ¿sí? Luego el rango el nuevo rango, el incremento de rango y luego los nuevos máximos y mínimos, ¿no? Reales.
Y vamos a sacar esta tabla, ¿no? Primero acá nuestra tabla inicial, ¿no? Con sus límites. Luego lo que es la tabla ajustada para, digamos, cuando hay un valor que se repita en ambos intervalos. Que quiere decir, por ejemplo, el 21. Si, digamos, tengo la edad de 21, ¿en cuál de estos dos iría? No podríamos decirlo, ¿no? En estos casos, lo que se recomienda es hacer un ajuste de un decimal, ¿sí? Un decimal. En este caso, a cada uno se le va a sumar el 0.1, excepto al límite inferior inicial y al límite superior final. A los demás le sumas un decimal y te va a tomar una tabla de esta manera. Y después calculas lo que son, ¿no? Las frecuencias absolutas, las acumuladas, las relativas acumuladas, ¿no? Entre otros datos. Vamos a iniciar con un ejemplo en Excel. Aquí tenemos de nuevo nuestros datos y lo que vamos a hacer ahorita es calcular nuestro tamaño de muestra, ¿no? O lo que es la cantidad de nuestros datos. Inicialmente, si yo selecciono todos mis datos, voy a tener que tengo aproximadamente 30 datos. Entonces acá le pongo 30 datos. Después tengo que calcular lo que es mi cantidad de intervalos, ¿no? Número de intervalos. ¿Cómo calculo el número de intervalos? Como esta muestra es menor a 225, puedo utilizar la raíz cuadrada de n. Entonces escribo la fórmula igual raíz cuadrada de n. Y me dice que tengo 5.5, ¿no? Intervalos. Y en este caso lo tengo que hacer un ajuste, ¿no? Su número a 6. Después puedo calcular el valor mínimo y el valor máximo. Igual min, luego selecciono rango y presiono enter. Y tengo un valor mínimo de 17. Después puedo calcular el máximo. Igual max, paréntesis, selecciono rango y tengo una edad máxima de 31 años. Después lo que es el rango. ¿Qué viene a ser el rango? La diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, el máximo menos el mínimo. Y mi rango es de 14. Después lo que tengo que hacer es hallar el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase lo tengo que hacer dividiendo el rango entre el número de intervalos, ¿no? Intervalos. Entonces lo que voy a hacer es igual rango entre el número de intervalos, pero el número de intervalos ajustado. Y tengo este ancho, ¿no? Pero este ancho también lo tengo que ajustar. Y lo ajusto al número 3, ¿no? El número más cercano, mayor. Después puedo calcular lo que es el nuevo rango. El nuevo rango viene a ser multiplicar el ancho por el número de intervalos. ¿Sí? Entonces yo escribo igual el ancho ajustado por el número de intervalos ajustado. Y tengo en sí 18 rangos. Ahora lo que puedo hacer es calcular esta variación, ¿no? Ese incremento en los rangos, ¿no? Que va a ser igual a 18 menos 14. Este incremento es el que puedo sumar o puedo distribuirlo, ¿no? Entre el valor mínimo y el valor máximo. Igual el valor mínimo menos 2. Igual el valor máximo más 2. ¿Sí? Este incremento lo he distribuido, ¿no? en estos dos valores. Y como tú verás, ya he calculado lo que necesito para lo que es hallar mis límites, ¿no? Ahora, vamos a iniciar también con lo que es el límite inferior.
¿A qué es igual el límite inferior? Tiene que ser igual a ¿qué? Al valor mínimo, ¿sí? Al valor mínimo, que vendría a ser 15, ¿no? El valor mínimo corregido. 15. Ahora lo que toca es hallar el límite superior para este intervalo. ¿Cómo lo hallo? Lo que tengo que hacer es el valor mínimo calculado más el ancho de clase o ancho de intervalo, igual 15 más el ancho, sería 3, y presiono enter. Entonces ya tengo calculado mis límites para este intervalo. Ahora el límite inferior del segundo intervalo tiene que ser igual al valor del límite superior, y el límite superior del segundo intervalo tiene que ser al límite inferior más el ancho, y presionamos y lo fijamos, ¿no? Ahora yo puedo jalar de aquí para que lo haga más rápido, ¿sí? Y este sería mi intervalo, mis intervalos, ¿no? Entonces tengo mis intervalos, pero si te das cuenta, para la edad de 21 años, ¿dónde iría? ¿En qué intervalo iría? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Habría una disyuntiva, ¿no? Entre el segundo o el tercero. Entonces, en esos casos, lo recomendable es aumentarle un decimal a cada intervalo, excepto al valor inicial y al valor final. Por ejemplo, ¿no? Me refiero a que le voy a sumar un decimal a todos los intervalos excepto al inicial y al final, y sumándole un decimal, en este caso me quedaría la tabla así, ¿sí? Y ahora sí ya puedo ¿no? distribuir lo que es la edad de 21 años, ¿no? Que en este caso estaría dentro del segundo intervalo. Luego lo que vamos a hacer es calcular las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias. Entonces tenemos ya nuestros intervalos ya ajustados y vamos a calcular las frecuencias. ¿Cómo calculamos las frecuencias? Para calcular lo que son las frecuencias hay una función, la función frecuencia, igual frecuencia, paréntesis, seleccionas tus datos, luego te dice que selecciones los grupos. En este caso el grupo se refiere a los intervalos, ¿no? Pero vamos a seleccionar lo que son los intervalos superiores, ¿no? Que van a designar cuáles son los límites, ¿no? Y cierras paréntesis y presionas enter y ya tienes tu primera frecuencia, ¿no? Absoluta en este caso, que te dice que hay 3 datos que cumplen este criterio, ¿no? De estar entre estos límites. Para calcular los demás simplemente arrastras o seleccionas los intervalos que quieres calcular, haces clic en la fórmula y presionas Ctrl Shift Enter, y entonces ya tienes ya tus frecuencias absolutas calculadas y el total de 30 datos. Después lo que tienes que hacer es hallar la frecuencia absoluta acumulada, y esa la calculas sumando, ¿no? Cada uno de los intervalos. En el primer caso va a ser igual, en el segundo caso va a ser igual a una suma, ¿sí? Y fijamos el primero y luego arrastramos y ya tenemos nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Ahora lo que vamos a calcular es las frecuencias relativas, que vienen a ser la división entre cada frecuencia de intervalo entre el total.
y luego simplemente jalamos y tenemos nuestras frecuencias relativas. Después podemos calcular lo que es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que es igual que la suma, ¿no?, de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Simplemente acá sumamos las relativas, ¿no? En el primer caso siempre va a ser igual, y después en el segundo caso es igual a la suma, ¿no?, de los dos primeros, y luego de los 3 y luego de los 4, y así sucesivamente. Fijamos y enter. Y luego, para acelerarlo, lo único que hago es arrastrar. Y ya tengo mis frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? Acá pareciera que está mal, pero es por los decimales, ¿no?, donde suma 1. Luego lo que hacemos es hallar la marca de clase, que viene a ser igual a la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y luego puedo hacerlo de nuevo arrastrando. Y ya tendría calculado todo lo que son mis tablas de frecuencias, en el caso de variables continuas, ¿no? Ahora yo lo que voy a hacer es darles las fórmulas, ¿no?, que he empleado, ¿sí? Y entonces ya tengo todas las fórmulas que he utilizado. De igual manera, lo que les voy a dejar acá es las fórmulas de la tabla de frecuencias. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente módulo.